Muy bienvenidos, queridos amigos, querida familia de Dicen por ahí, un lunes más que estamos aquí en este programa, nuestro programa favorito del canal, creo yo, ¿no? Por lo menos el mío, no sé el tuyo. Edgar, ¿cómo estás, Edgar? Sí, Hugo, te saludo, ¿cómo estás? Una alegría poder estar un programa más, nuestro programa número 51. 51, así que estamos sorprendidos de cómo Dios nos sigue bendiciendo y nos sigue ayudando. Contentísimo de estar acá, Hugo. Así es, muy contentos de poder estar en un programa más con preguntas interesantísimas que nos están enviando y queremos mencionar, ¿no? de la diversidad de preguntas, ¿no? Que habíamos empezado recordando hace un rato, de preguntas muy puntuales, muy bíblicas, muy de texto y cómo se fue desarrollando, y ahora tenemos algunas preguntas quizás que tienen que ver más con el tema actitudinal y claro, cosas cotidianas que están buenas porque también tienen una resolución y una respuesta de Dios en la Biblia, sí, ¿no? Es que yo creo que todo nos lleva al nombre original del programa. El Dicen por ahí fue pensado y diseñado para el Dicen común, ¿no? No irnos a una religión, a solamente un grupo de personas que piensen de una manera, no, sino que todos estos factores nos lleven a poder responder preguntas cotidianas. Ajá. Y ahora, mira, no lo hablamos con Edgar afuera de cámara, pero bueno, lo recordamos acá entre todos. La idea original también del programa, ¿te acordás? Que fue poder tener noteros, ¿no? Ahí sí, en diferentes lugares, poder tener noteros con un objetivo específico para poder entrevistar a personas de afuera, ¿no? Claro. En una plaza. Así que yo creo, no sé si estaríamos en condiciones de lanzar ahí. Sí, también. De que si nos estás viendo y te ves la capacidad de poder decir, me gustaría probar a ver notero claro, del programa, ¿no? Es decir, bueno, desde donde estoy, de cualquier parte del mundo, de cualquier ciudad, sí, contactarte con nosotros a estos medios de comunicación que ahora Edgar va a decir que le encanta mencionarlos, y podemos charlar, ¿no? Podemos hacer algo ahí. Perfecto. No te entendía que era notero, ¿viste? Que Hugo dice palabras argentinas. Notero, yo entendí notero, que lo entendí como un gotero, ¿viste? No. Yo lo entiendo como una especie de periodista. Claro, exactamente. ¿Cómo se dice en Venezuela? Periodista. No, como tiene que ser. Periodista es una carrera que en la universidad bueno, con un título. Un entrevistador. Ahí está, bueno. Un entrevistador. Así que si nos estás escuchando y no entendiste la palabra notero, aunque yo creo que sí, es una persona que puede hacer entrevistas en la calle de consultas y preguntas para respuestas bíblicas en cualquier momento. Tenemos el diseño de una forma fácil, porque decir, no sé cómo hacerlo. Tenemos claro, el diseño de una forma fácil de poder hacerlo, por eso cuando te contactes con nosotros te vamos a dar la forma sencilla de poder hacerlo. Claro. Pero bueno, me parece que interesante buenísimo, poder lanzar la idea, ¿no? Algo que hay que aclarar, que nuestro gerente general es Dios, por tanto es que Dios es el que le va a pagar por su servicio. Obviamente, sí. A través de muchas bendiciones. Muy buena. No vayan a decir, uy, me están ofreciendo trabajo, ¿cuánto me pagan? Muy buena la aclaración, sí, por ahí podemos mandar algún loguito claro, que nos identifique, pero bueno, sí. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Pero bueno, ahí fue lanzada en vivo la propuesta. Así que ya nos puedes escribir por el WhatsApp que te va a aparecer en pantalla, aquí te va a aparecer nuestras redes de nuestro canal y allá arriba Hugo tiene el código QR, ahí nos puedes pasar, quiero participar, quiero ser notero, estoy en tal zona, también nos puedes pasar tu pregunta, pásanos tu número telefónico, te explicamos cómo puede ser el proceso en las diferentes zonas donde tú puedes estar para que seas partícipe de este programa también. Y ahí también puedes seleccionar o pedir algún premio, algún regalo, también en ese código QR. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el programa propiamente dicho, de la manera que hay que empezar, invitando a nuestro Dios que es el protagonista, ¿no? Vamos a orar, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú nos das las herramientas, los recursos, Señor, para a través de la tecnología poder conectarnos con nuestros amigos, familias y hermanos en diferentes partes del mundo y poder relacionarnos en estas preguntas y respuestas bíblicas. Por ende, pedimos que seas tú y tu Espíritu el que hoy nos dirija en cada respuesta que vamos a dialogar con mi amigo Hugo, que no seamos nosotros, sino que seas tú utilizando este canal para llegar a ese fin. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Muy bien. Bien, tenemos una pregunta interesante, como mencionábamos hace un ratito, que Edgar la tiene ahí anotada mientras la busca. Esta pregunta viene desde afuera. Pero es anónima, ¿sí? No tenemos el nombre ni los datos de la persona, no la podemos mencionar, pero es una pregunta interesante que puede ser muy actual, ¿no? Muy bien, aquí la tengo, vamos a leerla textualmente como nos las pasaron al chat. Dice, ¿cómo identificar si un ataque es de Dios probándome o del diablo tentándome? Bien.
Bien, interesante, ¿no? Yo creo que esta pregunta nos podríamos haber hecho en cualquier momento cada uno de nosotros. Es decir, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Esto será que viene de Dios? ¿Cómo lo tengo que pasar? ¿O es el enemigo? ¿Hay alguna manera de poder identificar si hay algo que me esté pasando, viene de Dios o viene del enemigo? Interesante, ¿no? Está buenísimo porque yo creo que mucha gente que está viendo este programa o que lo va a ver va a estar pasando por este momento, esta situación, estará pasando, atravesando algo difícil en su vida o en tu vida que me estás viendo en este momento y no sabes si viene de Dios o del enemigo. ¿Y cómo lo podemos identificar? Yo creo que a la luz de la Biblia, que es la base de nuestro programa, lo podemos llegar a identificar. Bien, vamos a ver algunas variaciones, Sí. algunos ejemplos prácticos que lo podemos aplicar y ver cómo lo podemos relacionar. Pero recuerdo también algunas frases por ahí cotidianas, los dicen por ahí, ¿no? Claro. El diablo metió la cola, ¿no? Sí. Es una frase que dicen por ahí también aluciendo de que eso viene de parte del diablo, Claro. ¿no? O Dios me puso esta prueba para Claro. que, ¿no? Y a veces lo decimos así como, bueno, Sí, como si nada. seguros, ¿no? Sí, sí. O estoy pasando por un proceso que Dios me colocó, estoy en el crisol, ¿viste? El crisol Sí. donde se funde el, ¿no? Entonces Sí, sí, sí. estoy pasando por el crisol, estoy pasando por una prueba de fuego, muchas cosas. Entonces es bueno identificar esto y bueno, más allá de identificarlo, ¿para qué nos puede servir esto también, no? Bien. Yo quería aclarar, Hugo, disculpa que te interrumpa, que en la pregunta nosotros la leemos textualmente como la manda nuestros amigos que nos ven en el programa, pero hay una palabra ahí que de repente podríamos aclararlo un poco, ¿no? Porque dice, ¿cómo identificar si un ataque, ¿no? proviene de Dios? Y nosotros, o sea, tenemos que partir de que Dios no ataca a sus hijos, ¿ok? Exacto. Eso es importante tenerlo en cuenta. El que ataca es otro, ¿ok? O sea, que Dios no nos ataca. Dios, ya lo vamos a ver en el programa, permite o hace que pasemos por un proceso que lo íbamos a identificar, pero no es un ataque. Exacto. ¿Bien? Cambiar por ahí eso porque Claro. cambiaría el enfoque, concepto de claro, Dios en claro. realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, simplemente quizás la persona lo ve así, pero Claro. lo expresó de una manera general. Entonces, importante destacar este punto, Dios no ataca. O sea que partiendo de esta pregunta, el ataque nunca viene de Dios. Claro. Si es ataque, no viene de Dios. Claro. Es para empezar, ¿no? Bueno, me gustaría empezar con un capítulo, con un libro y un texto, Edgar, que está Sí. en el libro de Santiago. Si te parece, vamos a ir buscando. Te va a aparecer también en pantalla. Ahí está. Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Qué dice ahí? Muy bien. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bien, interesante, ¿no? Acá habla acerca de las dos partes, de la parte de Dios y la parte humana. Obviamente porque la parte de Dios se refiere a cuando Jesús estuvo en la tierra y fue tentado aquí en la tierra como ser humano, ¿no? Pero también habla de su relación de Él hacia nosotros, o sea, Él tampoco tienta a nadie. Y esta palabra ataque que vos aclarabas, Edgar, también podemos reemplazarla por tentación o la podemos reemplazar por prueba. Entonces, acá ya tenemos bien claro de que tampoco Dios nos tienta. Claro. Entonces, quizás podríamos ver la diferencia entre, lo vemos, ¿no? Entre lo que es tentación y lo que es prueba. Porque a veces la usamos indistintamente y hay una diferencia también, quizás, ¿no? En cuanto al concepto. Ahora, está claro ya, creo que no hay que dar mucha vuelta de sabiendo de que Dios no tienta a nadie. Está en la Biblia y es así. Ahora, hay alguien que sí lo hace. Claro. Hay alguien que sí lo hace. Si querés buscamos Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3. Tengo aquí la espada afilada, mira. Muy bien, siga. Ya está. En el primer intento aparece acá la palabra de Dios. Muy bien. Capítulo 4, versículo 3. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, En acá pan. en el contexto de la tentación de Jesús, ¿no? Sabemos de quién está hablando acá, Sí. del diablo, ¿no? Él sí es el tentador. Hay un montonazo de versículos que mencionan y refieren a Satanás como tentador. Entonces, Dios no tienta a nadie, el que tienta es el enemigo. O sea, siempre viene de ese lado, ¿no? O sea que ya podemos ir filtrando, mi amigo Hugo y mis amigos que nos ven acá a través de la pantalla, de que si estás pasando por una tentación o un proceso donde estás luchando con tentaciones,
ten en cuenta de que no proviene de Dios, ¿no? Ya podemos ir, como que dice, cerrando este filtro acá, ¿no? Con esto de que las tentaciones Dios no nos las manda. Mira, estaba buscando acá, porque no lo había buscado antes, la definición de tentación. Mira Sí. qué interesante. Dice, la tentación es un impulso o un estímulo que despierta el deseo de hacer algo que resulta agradable de forma inmediata, pero que suele ser dañino o incorrecto a largo plazo. Buenísimo. Por eso es que Dios no lo hace, ¿no? Claro. Porque no nos va a dar algo que puede ser dañino para nosotros. Y por ahí pasa que dice que Él no nos... no, lo refiero así, de que no nos, si pedimos pan no nos va a dar una piedra, ¿viste? Entonces, hay algo interesante que aquí podemos empezar a dividirnos, de que en esta situación o en los procesos que podemos pasar, está Dios por un lado, que ya vamos a identificar cómo Dios trabaja en los procesos de nuestra vida y para qué. Identificamos que hay un tentador que sí nos va a tentar, pero también sabes que cuando mandaste a leer el versículo 13 me quedé leyendo el 14 y encontré algo importante acá, ¿no? Dice, ahí te va a aparecer en pantalla. Era 13 y 14, capaz que bueno lo leíste. Ah, viste, yo te escuché solamente el 13. El 14 dice, lo leo si quieres acá. Dale, sí. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. O sea que nosotros tenemos también parte de sufrir las tentaciones, porque podemos ser atraídos y si estamos en un ambiente donde nosotros sabemos que no nos conviene y vamos a ser tentados, ahí también nosotros somos parte de esto. O sea, no es que solamente el enemigo, sí, voy a tentar a Edgar, no. Si yo estoy propicio a las tentaciones, por supuesto que va a ser más rápido. Bien, o sea, él sabe identificar qué nos gusta y va a entrar con la tentación por ese lado. Y que a veces no son cosas malas, ¿no? Pero utiliza eso para llevarnos a un fin malo, ¿no? Tal cual. Entonces, vemos que a veces nos metemos solitos en el problema. No viene ni de Dios ni del enemigo. A veces solitos nos metemos ahí en la boca del lobo, como se dice. Muy bien, entonces, no sé si tienes algo más. No, dale nomás. Ok, acompáñame, Hugo, y te pido que lo puedas leer para identificar un poco la parte de Dios. Aquí tenemos clara la parte del enemigo, la parte de nosotros, pero ¿qué hace Dios en estos procesos con nosotros? Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Aprovechamos y saludamos a nuestro equipo de producción, que siempre está ahí ayudándonos con las redes, con la edición, con todo lo que es la parte de producción. Bien. 10:13, Primera de Corintios dice así: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para poder soportarla. Muy bien, entonces es interesante cómo la Biblia, que es la base de nuestro programa, nos lleva a identificar. Aquí estamos identificando Dios. Cuando habla de Dios en proceso de nuestra vida, habla de que de pruebas, ¿bien? Que nos va a permitir pasar por pruebas y ya vamos a ver el fin de esas pruebas. Pero no nos habla de tentación ni de problemas y tampoco nos dice que nos va a hacer pasar por pruebas que no podamos soportar, ¿no? Interesante esto, saber cómo ya tenemos una base, cómo identificar los procesos que puedes estar pasando en tu vida en este momento. Entonces, entendemos por los registros históricos en la Biblia que cuando somos tentados, el enemigo de Dios empieza a actuar ¿por dónde? Por los sentidos. Por los sentidos, por la vista. Así fue como tentó a Jesús, con el apetito, con la vista, con el tacto. A Eva fue tentada también con la vista en la manzana. Me viene el caso de José, cuando la mujer de su jefe, de Potifar, fue tentado, lo seduce, ¿okay? Con vista, con tacto, con todo. El enemigo sí nos quiere hacer caer, ¿no? Hay un texto que creo que tú lo tienes que dice que el enemigo anda como león rugiente. Como león rugiente buscando a quien devorar. Él sí nos va a buscar la manera de hacernos caer, pero Dios no. Dios nos va a hacer pasar por procesos donde nuestra integridad, nuestro valor espiritual como hijos de Dios va a ser pulido y trabajado a través de ese proceso. Bien. Qué interesante esto, ¿no? La diferencia es clara entre tentación y prueba, ¿no? Que a veces lo usamos, como dijimos recién, indistintamente. La tentación siempre es algo que va a entrar por algo que a mí me gusta, claro, que tiene que ver con nuestros sentidos generalmente, porque es lo que a nosotros nos estimula. Bueno, ya lo hablamos en otros programas, claro, ¿no? La parte neurológica, ¿no? Sí. Cómo funciona. Los 5 sentidos están directamente comunicados. Si nosotros pudiéramos ver por dentro, ¿no? Así un dibujo interno de nuestra
estructura de la cabeza, de nuestro cerebro, los 5 sentidos, por eso bien vemos que están los ojos, los oídos, la boca, todo va hacia el mismo lado, hacia el centro. Justamente en el centro llegan a lo que se llama la parte límbica, ¿no? Claro. Que es donde están los sentidos y donde se procesa todos los sentidos. Entonces, todo el estímulo visual o de los sentidos que menciona Edgar van directamente a la parte de sentimental, que es lo que nos hace actuar y hacer algo en consecuencia. Entonces, la tentación viene por ahí y a largo plazo termina siendo algo malo, como la propia definición de la Real Academia Española lo dice. Claro. Ni siquiera la Biblia, lo tenemos, la definición secular dice de que termina siendo algo dañina la tentación. Claro. Ahora, si vemos la palabra prueba, es interesante que se refiere a la acción de probar, dice, un argumento o medida para demostrar la verdad de algo. Entonces ahí vemos de que la tentación me lleva a algo dañino, pero la prueba me muestra, me certifica la veracidad de algo, si es verdad, si es genuino, ¿no? Interesante, ya desde la definición misma, ¿no? Sí, sí. No sé si tenías otra cosita, si no... Y bueno, no, sí, tenía algo, una pregunta desde afuera, pero sabemos que nosotros acá compartimos la fe adventista y tenemos una escritora que nos dejó mucho material para la vida de hoy en día, ¿no? Y en el libro El Ministerio de Curación, ¿sí? Ministerio de Curación, aquí lo tengo, página 373. Aclaro, antes que leas, Sí. que la escritora esta cristiana no dice cosas que no diga la Biblia, simplemente aclara o amplía un poquito lo mismo en interpretaciones bíblicas, no es que dice cosas extrañas, ¿no? Saco el último párrafo, un simple párrafo. Todo este capítulo se dice la disciplina de las pruebas, ¿no? No de las tentaciones. Dice, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Ah, interesante. Ok, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a través de las pruebas que pasamos, Dios quiere que nosotros perfeccionemos, desarrollemos lo bueno que Él está viendo en dónde, en nosotros para el avance de la obra o para nuestra restauración de nuestra vida también. Bien, ¿Bien? bien, interesante. ¿Cuál es el propósito de Dios en cuanto a esto? Claro. Ahora me surgía esta pregunta, Edgar, o sea, Dios no tienta, pero sí prueba. O sea que pone algo para probarme. Y eso no termina siendo una tentación, ¿no? A veces se puede confundir en este punto, ¿no? Sí, viste que tú hiciste un comentario, creo que fue detrás de cámara, en algún comentario que tuvimos, de que Dios nos da 2 opciones. ¿Bien? Si Dios nos dejara o nos dejó un solo camino por donde nosotros tenemos que andar, nosotros fuésemos como robots. ¿Bien? Pero Dios, al darnos mínimo, nos deja 2 opciones, 2 salidas, 2 caminos. ¿Ok? Uno para que podamos elegir el bien y el otro para que podamos, ¿qué? Elegir el mal. Entonces, ahí nuestra decisión es donde podemos dejarnos o caer en esa tentación o no pasar la prueba también. ¿Ves? O sea, que Dios permite que sucedan ciertos escenarios no provistos por Él. Acuérdense que estamos en una lucha entre el bien y el mal. ¿Ok? Él permite que nosotros podamos elegir si lo hacemos mal o no, ¿ok? Claro. Y ese escenario está abierto a esto, ¿no? O sea, Él lo deja, para aclarar esto, ¿no? Las pruebas de Dios, o sea, lo que él pone como opción es justamente eso, una opción para que nosotros seamos libres y podamos elegir. No como para, bueno, lo voy a dejar ahí a ver cuánto tarda en caer, ¿no? Porque esto es lo que no hace Dios, esto es lo que hace el enemigo, trata de hacernos caer y ponernos cosas para que, si no cae por acá, va a caer por acá, y si no cae, entramparnos para que caigamos. Dios no. Si deja una opción, es simplemente para que seamos libres, pero interesante 1 Corintios, ¿no? 10:13, claro. Juntamente con eso nos deja la manera de salir. O sea, acá tenés la prueba, está ahí. Si vos la encarás, si vos vas, si vos la enfrentás, es decisión tuya. Pero acá tenés la puerta abierta, claro. Por acá podés salir. Vos elegís si vas por acá o salís por la puerta. Claro. Entonces, así actúa Dios, nunca de una manera tramposa para ver si caemos o no, ¿no? Dios de alguna manera utiliza las tentaciones o permite algunas cosas justamente con ese fin, ¿no? Claro. De fortalecernos, de sacar algo bueno, de que nosotros mismos nos sintamos seguros, porque, a ver, cuando uno va al colegio, a la facultad, estudia algo, creo que a nadie le gustan los exámenes, ¿no? Por ahí nos puede gustar la carrera, y esto lo digo de mi experiencia personal. A mí me ha gustado quizás alguna carrera o algunas cosas que he hecho y me encantaba cursar, me encantaban las clases, me encantaba aprender y aunque sea un esfuerzo me encantaba.
Ahora, nunca me gustó cuando me tomaban examen. Claro. ¿Por qué? Porque hay otros procesos que se dan internamente que dicen, bueno, me están probando y uno se siente, viste, mal, incómodo, nervioso. Las pruebas no nos gustan, pero son necesarias para afirmar, yo realmente sabía. Claro. Porque si no nos creemos, y muchas veces me pasó lo contrario, yo creía que la tenía re clara y cuando me dieron la prueba, no sé nada. ¿No? Entonces es necesaria la prueba para reafirmar lo que yo creo que sé, claro, o lo que yo creo que entiendo, ¿no? Entonces, con ese fin a veces Dios utiliza. Mira, hay unos textos interesantes también para que entendamos gráficamente cómo a veces actúa Dios. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, 31. Aquí está, ¿viste? En el primer intento. Muy bien. Versículo 31. 22:31, sí. 22:31. Dice así, te va a aparecer en pantalla como siempre. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandeados como al trigo. ¿A 32 también? 32 también, sí. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien, vemos acá el proceso de cómo funciona el tema de la prueba y la tentación, ¿no? El enemigo siempre nos tienta. Dios a veces prueba. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? Aunque yo recién mencionaba, pero si Dios te deja la prueba, de alguna manera también puede llegar a ser una tentación para mí. Claro. No, Dios permite. Dios utiliza y el enemigo de alguna manera pide autorización. Porque Dios, en definitiva, es más poderoso que el enemigo. El enemigo no puede hacer nada que Dios no quiera. Por eso es que Dios dice que juntamente con la prueba dejará salida, porque Él permite algunas cosas sabiendo si lo vamos a... Porque si no el enemigo nos daría cosas que no podríamos soportar. Claro, y ahí cual. no tendríamos opción. Yo creo que una de las maneras como para ir cerrando un poco es identificar si estás pasando por un proceso hoy en día. No sé, yo me imagino tantos escenarios, Hugo, de las personas que nos pueden estar viendo. Puede haber una persona con problemas de adicción y capaz que cree que es Dios que lo está pasando por esa prueba, ¿no? Puede haber personas con alcoholismo, con, no sé, tantas cosas. Primero tenemos que identificar los dos primeros escenarios. Dios no nos va a tentar. Y si estamos caídos en este problema, primero porque accedimos por nosotros, por nuestra propia... Fue nuestra elección. Fue nuestra elección poder estar en ese escenario. Capaz, mira, no sé, estoy hablando en el caso de la droga. Probaste y bueno, tú decidiste entrar ahí. Y después que entraste, bueno, el enemigo ahí sí, como dice Hugo, metió la cola, ¿no? Ahí el enemigo aprovechó esa opción y estás hundido ahí. No creas que es que Dios te está haciendo pasar por eso para poder vencer la tentación, ¿ok? Capaz Dios siempre de lo malo va a utilizar lo bueno, ¿bien? Entonces ya podemos empezar a identificar que siempre las cosas que entren por nuestros sentidos, estas tentaciones provienen ¿de dónde? Del enemigo, ¿bien? Dios, las pruebas que nos va a hacer Dios, nos las va a hacer a nuestra parte espiritual, a nuestra parte como hijos de Dios, a nuestra integridad, aunque entendemos que soportando las tentaciones, también podemos entender que nuestra integridad también está siendo evaluada, ¿no? Exactamente. Dios de alguna manera esto lo utiliza, pero nunca más de lo que podemos soportar. Esto es clarísimo tenerlo, ¿no? Recordaba, si querés lo leemos, un versículo de Job, capítulo 1, mismo ahí. Este texto lo hemos usado para otros programas, pero es interesante este proceso porque me encanta este libro de Job porque te muestra las dos realidades, la realidad en el mundo y el paralelismo de lo que pasa en el mundo invisible, claro, o en el cielo, ¿no? Mientras acá está pasando eso. Job capítulo 1, y vamos a leer, hay un par de versículos, primero 8 y 9 y después el 12. Job 1, ¿qué versículo? 8 y 9 para empezar. 8 y 9, sí. Muy bien. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Bien, acá vemos de que Dios de alguna manera está exponiendo o abriéndole los ojos a Satanás de alguna realidad, de alguien que era fiel. Acá Job no accedió a ninguna tentación, acá Job no hizo nada en contra de lo que debería hacer. Job se mantenía íntegro, de hecho Dios mismo lo reconoce así. Ahora vemos cómo Dios en un diálogo con Satanás, ahí Satanás empieza a como a poner ahí la duda, porque acá estaba todo el universo mirando. Entonces Satanás presenta una duda ante el universo. Pero él no te obedece
porque sí, porque vos le das esto, lo Claro. protegés. Y Dios hace eso, Dios nos protege y nos da todo, porque como todo padre a su hijo le quiere dar lo mejor. Ahora, Satanás presentó una duda razonable enfrente de todo el mundo. ¿Cómo se explicaba o cómo se defendía esa situación? Simplemente diciendo, no, él no es así, o eso es mentira, y bueno, sí, es tu palabra contra la mía. Claro. Por eso a veces es necesario algo que no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones. ¿Qué es el versículo 12? El versículo del mismo capítulo. Del 1, ¿no? 12. Ok. Sí. Dice, dijo Jehová a Satanás, todo lo que está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Bueno, vemos que ahí de alguna manera Dios le permite a Satanás que haga algo hasta cierto punto y le pone un límite. Claro. ¿No? Ese era el límite que Job podía soportar. Después, si seguimos leyendo, vemos que el límite se amplía un poquito, Sí, ¿no? y todos conocen, bueno, la gran mayoría Sí. conocen la historia de Job, ¿no? Claro. Entonces vemos de que de alguna manera Dios permitió, y de esa manera no solamente probó a Job, porque Job estaba claro y firme en lo que creía. De hecho, Dios lo pone así, lo expone así. Pero demostró a todo el universo la veracidad de lo que Dios decía, ¿no? Claro. Entonces, a veces Dios utiliza esto para probarnos a nosotros y para probarle al resto cómo actúa Dios y cómo es Dios en nuestra vida. Y lo interesante de esto, Hugo, es que Job soportó todo, Ujú. ¿sí? Lo soportó, fíjate Sí. que ahí se cumple la palabra, Sí. ¿ok? El enemigo buscó tentarlo, dañarlo, sí. De hecho, hasta su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y ves? Y Job no lo hizo. Entonces, entendemos acá que fue una prueba, ¿ok? Entonces, ¿cómo identificar? Bueno, yo creo que estamos siendo un poco claros, ¿no? Sí, sí. Diferenciar lo que son las tentaciones donde tú y yo nos podemos dejar caer, podemos permitir estar en estos ambientes donde le estamos dando más ganancia de terreno al enemigo para hacernos tentar por nuestro sentido, o también podemos estar pasando por pruebas que Dios permite, porque Él siempre nos da varias elecciones para que nuestro carácter, nuestra vida sea transformada, sea mejorada, sea tratada de una manera especial para que el resultado sea mejor en nuestra vida. Bien, y una cosita interesante también que está bueno no dejarla pasar, es que tampoco Dios nos está probando todo el tiempo. Claro. Porque no creamos de que Dios todos los días me pone una prueba. Porque hay gente que vive pruebas, según Sí, Dios, ¿no? sí, sí. No. Dios utiliza cosas puntuales y si vos pasaste la prueba o si vos la pasaste o lo superaste, ya está, o sea, ya lo probaste, ¿no? No es Claro. que estamos constantemente probados por Dios. Generalmente nosotros mismos nos exponemos, como decíamos recién, a ciertas situaciones que nosotros mismos a veces, bueno, a ver, ¿cómo salimos de esta, no? Pero si viene directamente de Dios, no suele ser todo el tiempo, suele ser en algún momento particular de nuestra vida. Tal cual. Esta escritora que acabamos de leer, Ellen G. White, también tiene en otro libro, no recuerdo ahora bien dónde estaba, pero ella menciona esto, ¿no? De alguna manera, de que si Adán y Eva hubieran soportado la tentación que le puso Satanás en el árbol, ya no hubieran sido tentados más. Por completo hubiera sido destruido el enemigo en ese momento, porque ya habían pasado esa prueba y no necesitaban seguir siendo probados. Claro. ¿No? Entonces, a veces pasa eso. Vivimos reiterados problemas porque no las superamos correctamente y entonces tenemos que seguir probando. Algo que estás diciendo es que la palabra dice que cuando nosotros soportamos y vencemos las tentaciones, ¿qué hace el enemigo? Huye. Huye de nosotros. Obviamente, ¿no? Entonces, a veces vemos también este proceso que si se prolonga en nuestra vida, quizás es por nuestra culpa y no porque Dios me siga probando. ¿Sí? Tal cual, el enemigo, mientras yo le permita, me va a seguir tentando. Pero si yo no se lo permito, listo, se terminó. No hay más en nuestra vida. Bueno, cerrada esta pregunta, avanzamos, nos da tiempo de... Es una pregunta que dice así, ¿no? Dice, vamos a leerla tal cual, porque Hugo nos cambia las preguntas, después no entiende, ya vamos a ver cómo dice acá. Muy bien, vamos a leerla textualmente como nos las mandan en el chat, así que aprovecho. Desde afuera, ¿no? ¿Sabes, Hugo, que voy a aprovechar que viste que dijimos que esto no lo ensayamos, que me estoy dando cuenta de algo? Cuando estamos en el programa y ya estamos terminando, ya como que nuestros amigos que nos ven saben que cerramos el programa y se empiezan a desconectar un poco. Ajá. Y te pierdes una parte importantísima del programa,
que es que puedas compartir este programa a otras personas y puedas obtener los estudios bíblicos y la Biblia, ¿no? Entonces yo la revista Real. Claro, me estoy adelantando un poquito para que antes que cerremos las preguntas, esta información te la puedas llevar, ¿sí? Puedas compartir el link a otras personas que tengan dudas, que tengan preguntas, para que pueda llegar a otras personas. ¿Muy bien? Muy bien. Y escríbelo ya en el chat, sin problema. Ok, la pregunta dice así. Dice así. Ya la tengo por acá. ¿Cómo reaccionar ante la... No la tengo completa. ¿Cómo reaccionar ante la noticia de la homosexualidad en un miembro de la familia cristiana? Algo así era, me parece que la tengo, no sé si estaba completa. Sí. Ya te la tengo acá, ya la vamos a responder, a leer tal cual. Y muy bien. ¿Qué hacer? Perdón. Dice, ¿qué hacer o cómo reaccionar ante una declaración de homosexualidad en una familia cristiana? Pregunta interesante y difícil. No vamos a entrar, tenemos poco tiempo, no vamos a entrar de lleno en el tema de la homosexualidad en este programa, simplemente por una razón. Ya tuvimos un programa completo con respecto a este tema, claro, ¿no? Creo que ampliamos y lo hablamos bastante, no queremos repetir, ¿sí? Ahí producción nos hace seña. En el programa número 5, si vos entras al LIC TV oficial, el canal, ¿no? Este canal, entras a la playlist del Dicen Por Ahí, del programa Dicen Por Ahí, digo playlist porque hay muchas playlists de muchos programas diferentes, pero le Dicen Por Ahí, que es este programa, entras al programa número 5 y en ese programa hablamos exclusivamente de la homosexualidad. ¿Qué dice la Biblia y qué dice Dios y qué piensa Dios con respecto a esto? Ahora, esta pregunta no está referido al tema homosexualidad, sino a la familia cristiana de la persona que recibe esta noticia. Y es interesante que dice, bueno, una familia cristiana, ¿no? También es válida la aclaración. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar acá en temas de discriminación, no, estamos muy lejos de eso, no tiene que ver con eso. Pero al no ser las personas no cristianas o que no se basan su vida de acuerdo a lo que dice la Biblia, o porque no creen, o porque no le prestan atención, o por lo que sea, esto quizás se toma de otra manera, ¿no? Un poco por ahí más natural. Ahora, cuando hablamos de familias cristianas, que si ven el programa van a ver qué es lo que dice en Dios con respecto a esto, hay muchos prejuicios y muchos sentimientos encontrados con respecto a esto, ¿sí? Porque hay una actitud que vemos que de alguna manera la Biblia condena algunas cosas. Y no hablo solamente de este tema, hablo de cualquier tema, ¿no? Que pueda ser alguna adicción, que pueda ser alguna actitud, que pueda ser alguna acción que nosotros hagamos, que está claro cuando hablamos de un tercero, pero cuando nos toca a nosotros, claro, ahí se juegan otras cosas, ¿no? Y este es un tema muy sensible con respecto a esto, que por un lado está lo que nos dice Dios y por otro lado está lo que nosotros queremos hacer o sentimos. Entonces, interesantísima la pregunta, ¿cómo reaccionamos ante una noticia de alguien, un ser querido, de un familiar, de un hijo, de un hermano, con respecto a esta noticia? Sí, yo creo que, como dijo Hugo, en el programa número 5 vas a encontrar muchas respuestas o mucha orientación sobre esto, porque si no tendríamos que hacer otro programa en base a lo mismo, sí, ¿no? Recordemos que nosotros acá en el programa siempre nos vamos a basar en la Biblia. O sea que las respuestas que dimos en el programa 5 prácticamente están respondidas a la luz de la Biblia, que sería el modelo ejemplar que va a tomar una familia cristiana en la solución de ese problema, ¿ok? Más sin embargo, esta persona que nos hace esta pregunta después, y ustedes que vean el programa número 5, yo quería compartir texto, ¿viste? Hugo, un texto que está en Romanos capítulo 5, Romanos 5:8. Ah, yo también lo tenía ese texto. Bueno, muy bien. Está bueno, ¿viste? Porque estamos conectados acá. Romanos capítulo 5, versículo 8, y si bien, lo quieres leer, ¿no? Dale, dice así. Romanos 5:8. Acá está. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Aquí nos dice que indiferentemente de la situación, no tan solo la homosexualidad, sino puede ser el robo, el asesinato, drogadicción, o sea, tantas cosas
que nos pueden, como familia cristiana, invadir y que nosotros digamos, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? O como familia, ¿cómo lo puedo resolver a la luz de la Biblia? Yo creo que el primer paso, y yo creo que, bueno, si Hugo tenía este texto porque estamos conectados con esto y tenemos el mismo principio, es que Cristo murió por todos, aún siendo pecadores. Y aquí no es que un pecado es más que el otro, porque muchas veces la cultura o la misma metodología con que se juzga a las personas nos va a llevar a que, puede ser un ladrón, ¿verdad? Y te vemos con ojos diferentes como familia, pero si eres homosexual, te hacemos una cruz y no te dejamos entrar en la casa, ¿viste? Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Cristo... O no vayamos tan lejos, el orgullo. El orgullo. El orgullo Dios lo condena de igual manera que cualquier otra cosa grave que nosotros vemos, ¿no? O sea, el principio se basa en que Cristo murió por todos por igual. Entonces, como murió por todos por igual, todos tenemos el mismo derecho y a tomarnos de su gracia transformadora para cambiar nuestra vida y poder entrar en el reino de los cielos. No es que por ser cierta característica Dios nos cierra la puerta de los cielos, ¿no? Que tenemos que cambiar aquí en la tierra, sí, pero bueno, el principio es entender de que Cristo murió por todos nosotros, por todos los pecadores, indiferentemente cuál sea el pecado. Bien. Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios murió por todos, si Dios nos amó, aún siendo pecadores, si Dios no rechaza, de hecho, cuando Él vino a la tierra, hay un montón de versículos, no vino a llamar a justos sino pecadores, el que está sano no necesita médico, sino el que está enfermo. Bueno, Él nunca rechazó, al contrario, Él estuvo con ellos, ¿no? Se juntó. Creo que la respuesta va dirigida a cómo reaccionamos nosotros. Nunca nosotros como iglesia, como persona, deberíamos rechazar a una persona por este tema, ¿no? O por ningún tema, ¿no? Bueno, cuando hay temas que tienen que ver con alguna cosa legal, obviamente, eso ya lo hablamos en el programa también, ¿no? Tenemos que tomar actitud legal cuando eso ya nos excede. Pero no rechazar, no discriminar, no hacer sentir mal, no dañar ni castigar a estas personas que puedan llegar a tener esta actitud o esta conducta, ¿no? Y de hecho, recomendamos tanto en este programa como en el número 5 que puedan recibir ayuda profesional, ayuda psicológica, guías, ¿ok? Para que puedan, muchas veces son trastornos, hablamos de tantas cosas, de que como familia cristiana, primeramente el manual está acá en la palabra de Dios, después la ayuda profesional, la oración y por sobre todo el amor fraternal que podamos tener con nuestra familia. Bien, entonces, con respecto a esto, el consejo bíblico es no rechazar, o sea, nosotros debemos amar, debemos aceptar a esa persona, o sea, y cuando hablamos de aceptar, es como lo hizo Cristo, porque nosotros debemos imitar como cristianos, como dice la pregunta, imitar a Cristo. Cristo, no hay un versículo textual que lo diga así, pero con muchos contextos lo entendemos, Cristo aborrece el pecado, pero no al pecador. Claro. Entonces nosotros podemos... de alguna manera condenar a una persona por lo que hace. Nosotros debemos amar a la persona que está detrás de eso, ¿sí? Amarla. Lo que vamos a hacer, bueno, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero nosotros nunca debemos rechazar eso, debemos amarlo de igual manera. Ahora, cuando vean el programa número 5, ahí nosotros vemos de alguna manera cuál es la solución que Dios plantea con respecto a estas actitudes, que no vamos a entrar ahora. Pero nosotros como familia cristiana no debemos rechazar, debemos aceptar a la persona, no aceptar la conducta, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero a veces confundimos y terminamos viendo familias que echan a los hijos, a los hermanos, o no les hablan más, o le hacen a un lugar. Y eso es muy triste porque estamos rechazando a una persona, estamos dañando a una persona. Y no quiere decir que esté aceptando la actitud o la conducta. Claro. Estoy simplemente aceptando a la persona, ¿no? Entonces, eso es importante. Y es importante el tema del perdón en esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos llevados a estas actitudes discriminatorias porque de alguna manera nos sentimos lastimados. Y parafraseo cosas que he escuchado yo lo crié bien, yo le enseñé todo, no sé por qué me hizo esto, ¿no? Como que de alguna manera nos sentimos que somos víctimas de la situación de la elección del otro, ¿no? Claro. Eso no debe estar, eso se arregla con perdón. Y el perdón, ¿sí? Simplemente tiene que ver con
no buscar venganza ni guardar rencor, ¿no? El perdón tiene que ver con eso, no tiene que ver con aceptar la conducta del otro. Por eso es posible perdonar aún no aceptando la conducta del otro. Y acá hablamos también de cualquier otro tema, ¿no? Lo hablamos cuando, no sé si hablamos de violencia, me parece, o algo Sí, así. también. También, ¿no? Yo puedo perdonar al agresor, puedo perdonar al que me hizo ese daño, pero no quiere decir que yo tenga que seguir estando o aceptando su conducta, Claro. ¿no? Hay un texto que está en Levítico, si lo querés lo leemos, yo con esto cierro. Sí. Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. Levítico 19, versículos 17 y 18. 19. 17 y 18. Ok, te va a aparecer en pantalla y dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Clarísimo. Clarísimo. ¿No? Clarísimo, porque acá plantea las dos actitudes que debemos tener. Y de hecho, si leemos el contexto, está hablando acerca de conductas que están en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces está clarísimo. Primero, dice, reprenderás a tu prójimo. O sea, reprender no es retar. Ya lo hablamos en un programa. Sí. Reprender no es retar. Reprender es decir lo que tenemos que decir en cuanto a la verdad de Dios. Una vez que uno le aclara la verdad de Dios, eso es reprender, es llamar la atención de alguna manera, mostrar la verdad. Es su elección. Vos ya dijiste, hiciste tu parte. Porque de esa manera no participás de su pecado. Porque si nosotros no decimos nada de la otra persona, pues decir, pero yo no sabía. Claro. Entonces, reprender, o sea, llamar la atención, decir cuál es la verdad de Dios, es reprender. Ese es el primer paso. Pero ¿cómo sigue? No guarda rencor, ¿sí? A los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová, ¿no? Yo lo reprendo, le digo lo que está bien y lo que está mal. La elección va a ser de él. Yo ya me desligo de la responsabilidad de que no sepa lo que tiene que hacer. Pero igual lo sigo amando. Lo sigo amando, ¿no? Es clarísimo este texto. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos sido claros en este tema, en esta pregunta. Te recomendamos que veas el programa número 5 y que sea de bendición para nuestra vida. Es un tema, es más, quería cerrar con esto, Hugo, que es un tema más allá de que dentro de las familias cristianas puedan suceder, a nivel mundial en las iglesias cristianas también es un tema de mucho debate. Sí. De mucho debate sobre la homosexualidad, y hay que estudiarlo con oración y también responderlo y apoyar conforme a la luz de la Biblia, como lo hacemos acá en Dicen por ahí. Y no hacerle decir a Dios o a la Biblia cosas que no dicen, claro, ¿no? Porque a veces somos muy condenatorios sacando textos de contexto. Tal cual. Muy bien, familia, se nos fue un programa. Antes que te vayas, quédate unos minutos más, quédate ahí con nosotros hasta el final, hasta el último segundo del programa. Quédate ahí que te puedes perder lo valioso de esto, ¿no? ¿Qué tiene Hugo acá para dar? Bueno, acá tenemos una guía para poder aprender la Biblia por temas, como más o menos como lo hacemos acá, por temas, ¿no? Paz para vivir, ¿sí? Creo que todos necesitamos paz para vivir. Esta guía de estudio está espectacular con respecto a esto. Y te viene con una Biblia de regalo. Por si no tenés cómo poder seguir esta guía, también te la enviamos totalmente gratis. Donde estés. Hoy, Hugo, me llegó un mensaje, una foto y un videito de mi familia que está en Hungría, en Budapest. Y si estás allá también, vamos a compartirle el link. Una vez mi prima participó, sí. Vamos a compartir allá. Y si estás en Hungría, ¿qué va a pasar? También te va a llegar la guía del estudio. Donde estés te la vamos a hacer llegar totalmente gratis. Bien, y tenemos como siempre una revista, un material didáctico impresionante, a todo color, muy didáctico, de nuestros amigos de Nuevo Tiempo, la revista Evidencias, que ahí podemos también ver algunos temas interesantes, bien desarrollados y explicados, para que puedas sacarte muchas dudas, ¿no? La revista Evidencias también totalmente gratis para que vos lo puedas tener en tu casa, ¿no? ¿Cómo lo puedes obtener? Fácil, mandás un mensaje de WhatsApp, ahí te va a aparecer en pantalla el WhatsApp de nuestro canal. Escaneás el código QR, también lo podés solicitar por ahí. O en el chat, de última lo podés enviar por ahí también, pero alentamos a que sea por WhatsApp o por código QR. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, creo que ese no fue el programa, Edgar. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar acá en Dicen por ahí, un programa más. Recuerda compartir el link para que podamos llegar a otras personas en diferentes lugares. Chau, que Dios te bendiga.